Buenas tardes. Siendo las 12:09 del día 11 de febrero del 2020, constituidos en la sala de audiencias de este Tribunal de Enjuiciamiento, Región 3 de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón, a efectos de llevar a cabo la audiencia de juicio oral y emitir los alegatos de clausura dentro de la causa penal 52-2018, instruida en contra de Alejandro Pérez Peñate por la probable comisión del hecho calificado por la ley como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la persona a quien en vida respondiera el nombre de Martín de Jesús Gómez López, por lo que se les hace saber a los presentes que durante la celebración de la misma deberán guardar silencio, apagar los teléfonos celulares, evitar entrar y salir de esta sala, guardar el debido respeto, evitando la comunicación con alguna de las partes en esta audiencia. No podrán interrumpir con señas o sonidos, no podrán realizar grabaciones de video o audio por cualquier medio electrónico. Apercibidos que a quien incurra en cualquiera de estos supuestos será acreedor a la medida de apremio que el juez considere pertinente, sin perjuicio de que sea desalojado de esta sala. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, 59 y 104, fracción segunda, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente. Se les pide a los presentes ponerse de pie para recibir al licenciado Ernesto Alfredo Martínez Lara, juez de Tribunal de Enjuiciamiento, quien presidirá la presente audiencia. Como ya lo dejamos establecido el día de ayer, que hoy se iba a llevar a cabo lo que es los alegatos de clausura. Por lo tanto, en términos del artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez que se desahogaron todos y cada uno de los medios de prueba que fueron ofertados por las partes, primeramente le concedo el uso de la voz al fiscal del Ministerio Público para que de manera clara, precisa y oral formule sus alegatos de clausura. Muchas gracias, su señoría. Al inicio de la presente audiencia, esta representación social realizó varios cuestionamientos. Dentro de ellos se encontraban: ¿quién tiene derecho a decidir sobre la vida de otro? ¿Por qué nos regimos ahora como humanos? ¿Podrían dominarnos los celos porque nuestra pareja se fue con otra persona? ¿Nos domina la sociedad y lo que piensen sobre las preferencias que tengamos como humanos? Estas interrogantes, su señoría, fueron contestadas a través del desfile probatorio. Pues en el presente caso quedó claro que Alejandro Pérez Peñate se sintió con la autoridad para privar de la vida a Martín de Jesús Gómez López. Efectivamente, lo dominaron los celos y el orgullo. Se dejó de llevar por el dicho de la gente, pues no soportó que quedaran evidenciadas sus preferencias sexuales. Su señoría, así también en ese momento esta representación social se pronunció respecto a la teoría del caso. Esto en cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos. Y como atinadamente dijo la defensa, esta representación social hizo un compromiso muy grande, y se resalta que efectivamente era un compromiso muy grande, pues no resulta sencillo acreditar con tanta claridad y más allá de toda duda razonable un delito que resulta de índole oculta como lo es en el caso del delito de homicidio. Se dice lo anterior, su señoría, pues en esta sala, a través del desfile probatorio, se escuchó primeramente la testimonial del elemento de la Policía Ministerial, Horacio Munza de Paz, quien fue de las primeras autoridades en llegar al lugar de los hechos. Refirió de manera categórica que con fecha 11 de octubre de 2018 recibió un reporte por parte de la Policía Municipal, en donde le hicieron del conocimiento que en el tramo carretero de Ixcamut al Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, se encontraba una persona del sexo masculino, al parecer sin vida, que ese reporte lo recibió cuando serían aproximadamente las 10 horas de la mañana,
y que de inmediato se trasladó al lugar de los hechos, llegando aproximadamente 10 minutos después de haber recibido el llamado. Refirió también que en el lugar se encontraba el primer respondiente de nombre Jerónimo Gutiérrez Domínguez, así como un grupo aproximado de 150 personas, que al llegar se comunicó con el Ministerio Público para enterarlo de lo sucedido, así como solicitó el apoyo de servicios periciales para efectos de realizar el levantamiento del cuerpo, así como de los indicios. Refirió que en esa llamada el personal del Departamento de Servicios Periciales le refirió que toda vez que se encontraban en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, tardarían un aproximado de 3 horas para llegar al lugar de los hechos. Que al escuchar esto y toda vez que el grupo de personas que se encontraba en el lugar era extenso y que entre ellos se encontraban familiares del victimado, aunado esto a las condiciones climáticas que imperaban en el lugar, a dicho del testigo refirió que estaba por llover, por lo que el testigo de referencia priorizó las evidencias y realizó el levantamiento tanto de los indicios, así como del cuerpo sin vida del victimado. No sin antes mencionar que al lugar donde se encontraba el cuerpo del victimado se encontraba acordonado y que los indicios se encontraban siendo resguardados por elementos de la Policía Municipal. Refirió también que al realizar una inspección al cuerpo sin vida de Martín de Jesús Gómez López, se percató que éste tenía una mancha roja en el pecho, así como un orificio en la playera, y refirió también que en cuanto al cuerpo, este fue trasladado al descanso del Panteón Municipal de Yajalón. Su señoría, cabe hacer mención que al preguntarle al elemento policíaco el por qué había levantado los indicios, este refirió que realizó dicho trabajo toda vez que se encuentra dentro de sus funciones contempladas en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente a ello, su señoría, escuchamos el testimonio de Araceli Cruz Cruz, en este caso, víctima indirecta del delito de homicidio calificado. Por parte de la testigo, pudimos escuchar que previamente ella mantuvo una relación de matrimonio con el ahora acusado Alejandro Pérez Peñate, pero que debido a las preferencias sexuales del acusado y que el matrimonio de la testigo solo fue para guardar apariencias, decidió terminar con ese matrimonio y que posteriormente a ello comenzó una relación con el ahora victimado Martín de Jesús Gómez López, que en razón a ello Alejandro Pérez Peñate manifestó que Araceli Cruz Cruz había lastimado su honor. Con ello, su señoría, se corroboró que efectivamente el acusado tenía un motivo para privar de la vida al ahora occiso. Su señoría, y no solo eso, resalta también que la testigo refirió que en el mes de octubre de 2016, Alejandro Pérez Peñate atentó contra la vida del profesor Martín de Jesús y que en esa ocasión, lo embistió con su vehículo y que por tal motivo el ahora victimado denunció esos hechos ante la Fiscalía. Refirió también que respecto a los hechos, el día 11 de octubre de 2018, ella se encontraba en su domicilio cuando serían aproximadamente las 7:30. Esto del uso horario utilizado en el municipio de Yajalón, Chiapas, es decir, como ellos lo denominaron, el horario normal o el horario de Dios, y que a esa hora se despertó y que preparó café y un sándwich para su esposo Martín de Jesús Gómez López, que a esa hora aproximadamente se fue de su domicilio el antes mencionado con rumbo a la comunidad de Las Delicias, y que momentos después, cuando ella se disponía a salir de su domicilio para realizar las compras que comúnmente realiza, cuando serían aproximadamente las 8:15, recibió una llamada de su cuñada de nombre Lady Yurani, que en esa llamada le dijo que le habían disparado a su hermano y que tenía que ir a la comunidad en donde laboraba su hermano Martín. Aproximadamente 10 minutos más tarde llegó su cuñada Lady Yurani en compañía de un profesor de nombre Gonzalo, esto a bordo de una camioneta de color negro, que en el trayecto encontraron una patrulla de la Policía Municipal y que le pidieron auxilio para que las acompañara a la comunidad del Calvario, Las Delicias, ya que en ese trayecto le habían disparado a su esposo. Mencionó también que en ese trayecto su cuñada Lady Yurani le realizó otra llamada a quien en vida respondía al nombre de Martín de Jesús Gómez López y que ella escuchó que le decía que estuviera calmado, que ya iban a llegar.
Refirió también la testigo que al ir en el camino al Calvario Las Delicias, vieron el casco de su finado esposo y que metros más adelante, al seguir avanzando con la camioneta, observaron la motocicleta de su finado esposo. En este momento, la testigo refirió que el lugar donde se encontraba la motocicleta de su finado esposo se trataba de un lugar de difícil acceso, que se trataba de un camino de terracería y que era una curva, que en esa curva ellos tuvieron que disminuir mucho la velocidad para poder subir y que al ver la motocicleta se bajaron de la camioneta en la que iban ellos a bordo y que comenzaron a gritar el nombre de su esposo, que al no obtener respuesta comenzaron también a llamarle a su equipo telefónico y que en este sí entraba la llamada, pero que nunca fueron respuestas a estas llamadas, que las llamadas mandaban a buzón. Esto lo hacían porque ellas creían que el ahora victimado se podría encontrar aún con vida. Fue de esta forma que a través de las llamadas que realizaron elementos de la policía municipal, al escuchar el sonido del teléfono lograron dar con el paradero del cuerpo sin vida de Martín de Jesús Gómez López. Esto, su señoría, como se ha hecho referencia, fue en un lugar del camino de terracería que se encontraba en ese momento con alambre de púas. Que en ese momento, cuando encontraron el cuerpo sin vida de su finado esposo, la policía les dijo que no tocaron nada, ya que el señor ya se encontraba sin vida. Que lo único que ellas hicieron fue permanecer en el lugar y que por las circunstancias no recordaban qué personas se encontraban en el lugar. La policía les dijo que acudieran a la fiscalía para denunciar estos hechos. Al cuestionarla sobre qué le refirió su cuñada, sobre qué le dijo Martín de Jesús Gómez López en la llamada, esta le refirió que su hermano le dijo que Alejandro Pérez Peñate le había disparado. Refirió también que en ese entonces su esposo tenía el número telefónico 919-121-5134. Mencionó también que Lady Yurani Gómez López contaba con el número telefónico 919-172-4083. Así también refirió a refrescamiento de memoria por parte de esta representación social que Alejandro Pérez Peñate contaba con el número telefónico 919-106-1786. Respecto a este último número, su señoría, la defensa podrá manifestar que la testigo refirió que ella no proporcionó ese número a la fiscalía. Sin embargo, se reitera que fue a través de la técnica de refrescamiento de memoria que la testigo refirió el número telefónico a que se ha hecho mención. Y su señoría, debe decirse que no es un hecho aislado, sino que más adelante el comandante Mariano López Evadúa refirió que este número telefónico de Alejandro Pérez, refirió ese número telefónico de Alejandro Pérez Peñate y que él aseguraba que este número telefónico le pertenecía a Alejandro Pérez Peñate, toda vez de que ese dato lo obtuvo tanto a través de la declaración de Araceli Cruz Cruz, César Mariano Pérez Peñate y Araceli Álvaro Arcos. Esta última, su señoría, la cual, una vez escuchado el testimonio de Mariano López Evadúa, la defensa, al escuchar que ésta había proporcionado el número telefónico del victimario, manifestó que por estrategia de la defensa renunciaban a desahogar este testigo aun cuando se encontraba en esta sala de audiencias. Su señoría, también cabe resaltar que para la preexistencia de la vida, la testigo, aparte de reconocer el cuerpo de su finado esposo, exhibió en esta sala de audiencias el acta de nacimiento del victimado, la cual fue incorporada a la presente causa. Por otro lado, su señoría, concatenado con lo anterior, se escuchó el interrogatorio del perito en medicina forense, el doctor Isabel Antonio Domínguez Sánchez. Este refirió que él fue el que realizó el protocolo de necropsia de ley a quien en vida respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López, que dicha necropsia la realizó en el descanso del Panteón Municipal de Yajalón, Chiapas. Esto, su señoría, fue corroborado por el agente de la policía especializada Horacio Munza de Paz, toda vez que fue a ese lugar
a donde él trasladó el cuerpo del ahora victimado. Refirió que el protocolo de necropsia de ley lo realizó cuando serían las 16:30 horas del día 11 de octubre de 2018 y que la ventana de muerte era aproximada de 8 horas. Es decir, su señoría, a dicho del médico legista, el horario en el que aproximadamente pudo haber perdido la vida Martín de Jesús Gómez López fue a las 8:30 horas. Refirió que en cuanto a los hallazgos externos del ahora victimado, se encontraba una lesión por proyectil de arma de fuego, que esta lesión se encontraba en el área pectoral y que de manera particular presentaba un anillo de quemadura o anillo de Fish, como lo mencionó el perito. Dijo que esta seña en particular se debe a que el disparo fue realizado a corta distancia. Refirió que de acuerdo a su experiencia también en el ámbito de la criminalística de campo, este disparo fue realizado por una persona que se colocó frente al victimado y que después de discutir, accionó el arma de fuego. Refirió que de acuerdo a su experticia, tuvo que haber una discusión debido a que el victimario intentó evadir el disparo de arma de fuego, señalando esto por la trayectoria del proyectil, ya que la causa de muerte de Martín de Jesús Gómez López fue debido a shock hipovolémico secundario a lesión en tórax por proyectil de arma de fuego. Al cuestionarlo sobre si una persona con una lesión como la que presentó en la necropsia el victimado es capaz de articular palabras y caminar, refirió que toda vez que el sangrado fue muy lento, no se dio de manera pronta el shock hipovolémico, y que por lo tanto el victimado no solo podía hablar, sino que podía caminar a una distancia considerable y que además pudo hacer uso normal del pensamiento toda vez de que todavía continuaba llegando oxígeno a su cerebro. Lo anterior se encuentra vinculado con lo manifestado por el perito en criminalística de campo Manuel Avid Champo Villafuerte, pues durante su testimonio informó que realizó 3 periciales. Esto referente a la carpeta de investigación 130-109-1007-2018. Refirió que en cuanto a su primer dictamen en materia de criminalística de campo, se trasladó al lugar localizado, en donde fue localizado el cadáver del ahora victimado, y que esto se refiere al tramo carretero de terracería que conduce a la carretera de Ixcamut hacia la comunidad del Calvario Las Delicias. Estas comunidades del municipio de Yajalón, Chiapas, que dicho lugar se encuentra aproximadamente a 650 metros de Ixcamut, con dirección al Calvario Las Delicias. Refirió también que al llegar a dicho lugar, efectivamente se encontraba el primer respondiente de nombre Jerónimo Gutiérrez Domínguez, y que este fue el que le señaló tanto el lugar donde fue encontrado el cuerpo, el cual se encontraba aproximadamente a 150 metros de la motocicleta que conducía la víctima, que de acuerdo a los indicios que él observó en el lugar de su intervención y a lo señalado por el primer respondiente, aunado a que para emitir su pericial tuvo acceso a las constancias de la carpeta de investigación y de su experiencia en la materia de criminalística de campo, determinó que el lugar en donde se encontraba la motocicleta se trataba del lugar de los hechos y que el lugar en donde fue encontrado el cuerpo se trataba del lugar del hallazgo. Ahora bien, en cuanto a la mecánica de los hechos, el perito refirió que la víctima se transportaba en su motocicleta hacia su centro de trabajo, que esto lo hacía sobre el camino de terracería que conduce a la comunidad del Calvario Las Delicias, y que ya en el lugar ya citado en donde se encontró la motocicleta, toda vez que es un camino irregular, el victimado tuvo que conducir a muy baja velocidad, y que en ese momento él o los victimarios salen a su encuentro frente a la víctima deteniendo la marcha de su vehículo, y que ya quedando estático, mientras que él o los victimarios se posicionan frente y de forma estática, en ese momento es en el que en el caso hipotético de que fueran varios victimados, refirió que solo uno
pudo accionar el arma de fuego y lesionar de esta forma a la víctima en la región del tórax y posteriormente se retira del lugar. En cuanto a la posición víctima-victimario, el perito en criminalística de campo fue congruente con lo manifestado por el médico forense, al decir que tomando en cuenta las lesiones del protocolo de necropsia de ley, la víctima se encontraba sentado sobre su motocicleta de manera estática, mientras que la persona que accionó el arma se encontraba frente a estático y de pie. Al accionar el arma de fuego, se encontraba ligeramente hacia la izquierda de la víctima para que la lesión tuviera el trayecto y ésta pudiera producirse. Esto de acuerdo a lo que se estableció en el protocolo de necropsia de ley. Posteriormente, refirió que en cuanto a su segundo dictamen, realizó una búsqueda de indicios en el lugar de los hechos. Esto ya auxiliado de un detector de metales y que en conclusión del peritaje se obtuvo que no se encontró ningún indicio. Al preguntarle de manera hipotética por qué el hecho de que no se haya encontrado ningún indicio en el lugar, refirió de manera hipotética que el acusado pudo haber utilizado un arma de fuego tipo revólver, ya que estos no arrojan el casquillo percutido. Además, también mencionó que en el lugar donde ocurrieron los hechos prevalecen lluvias y que por lo tanto los indicios pudieron haber sido arrastrados por las corrientes de agua. Finalmente, su señoría refirió que en cuanto al tercer dictamen, realizó un recorrido con auxilio del comandante Mariano López Evadúa, que la ruta que este recorrido lo realizaron sobre la ruta que pudo haber utilizado Alejandro Pérez Péñate, del lugar de los hechos a su centro laboral. Refirió que respecto a esta ruta tomó como punto inicial el lugar en donde se encontró la motocicleta, es decir, el lugar de los hechos, y que posteriormente como referencia el lugar donde fue localizado el cadáver, que llegó hasta la comunidad Itzcamut, en donde termina la carretera de terracería y comienza la pavimentada, y que atravesó diversas calles del municipio de Yajalón hasta llegar al centro laboral del ahora acusado, el cual es el negocio denominado Distribuidora Liébano SADCB. Para ser más preciso, su señoría, el perito Manuel Avid Champo Villafuerte nos proyectó el croquis ilustrativo que realizó de su intervención, el cual pudimos ver a través de la pantalla de este juzgado. Y su señoría, también cabe hacer mención que este croquis fue corroborado más adelante por el testimonio del ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández. Pues fue totalmente concordante en cuanto a que Alejandro Pérez Péñate estuvo en el lugar de los hechos aproximadamente desde las 7:40 horas hasta las 8:47 horas. Esto en el uso horario convencional, es decir, el horario de verano, y que a las 10 horas con un minuto del mismo horario de verano se encontraba ya en su centro laboral. Pudimos ver que ambos mapas eran congruentes en cuanto a la ubicación del lugar de los hechos y en cuanto a la ubicación del centro laboral del ahora acusado. Es decir, su señoría, se corroboró que efectivamente esa pericial cobró relevancia con el análisis de los datos conservados. Respecto a esto, la defensa querrá argumentar que el perito en criminalística de campo no tenía conocimientos en topografía y que por lo tanto él no podía realizar un mapa. Sin embargo, es de resaltarse que el testigo refirió que no realizó ninguna pericial en materia ni de planimetría ni de topografía y que únicamente realizó un croquis ilustrativo, y que si usó coordenadas fue a efectos de una mayor apreciación con las aplicaciones que se usan de manera cotidiana con los equipos telefónicos de uso común. Ahora bien, su señoría, se escuchó también el testimonio del químico farmacobiólogo Víctor Abelardo Flores Franco, quien realizó la pericial en materia de rodizonato de sodio en las muestras recabadas en las manos del ahora victimado. En este apartado, su señoría refirió que se recabaron las muestras de dorso y palmar del victimado
y que éstas fueron recabadas por el perito en criminalística de campo, que éstas les fueron remitidas mediante cadena de custodia, y refirió también que estas muestras se encontraban contenidas en trapos estériles, que al momento en el que reaccionó, que lo reaccionó estos trapos con el reactivo denominado buffer, los resultados basados en la colorimetría dieron un resultado negativo. Explicó que este resultado negativo se refiere a que no se encontraron restos de plomo y bario, que es lo que detecta la prueba de rodisonato de sodio, y que al no ver restos de plomo y bario, él determinó de manera exacta que el victimado no detonó ningún arma de fuego. Ahora bien, su señoría, refirió que de manera certera no podría determinar si el victimario tuvo o no tuvo un arma de fuego en sus manos, puesto que los resultados se obtienen al detonar un arma de fuego. En este caso, su señoría, debe resaltarse que de acuerdo a los datos que hasta el momento teníamos en el debate, tuvimos el conocimiento de que el victimado, al momento de recibir el disparo, se encontraba aún consciente y con vida. Es decir, su señoría, el victimado, suponiendo sin conceder que tuviera un arma de fuego en sus manos, pudo haberla utilizado para repeler la agresión de su victimario. Sin embargo, su señoría, como bien sabemos, la única arma que utilizó Martín de Jesús fue su teléfono celular para pedir el apoyo de su hermana Lady Yurani Gómez López y así informarle que Alejandro Pérez Péñate le había disparado. Su señoría, relacionado con las testimoniales anteriores, escuchamos el testimonio de Carmen Gómez Álvarez, quien es profesor y era amigo del ahora victimado. Refirió también que era su compañero de trabajo y que habían trabajado juntos desde hace 4 años. Refirió que Martín de Jesús Gómez López y que él, el día 11 de octubre de 2018, respecto a la muerte de Martín de Jesús Gómez López, refirió que él, el día 11 de octubre de 2018, cuando se encontraba en su centro de trabajo, específicamente en la escuela primaria Adolfo López Mateos, que se encuentra en la comunidad del Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas, cuando serían aproximadamente las 8 horas, ya que refirió él ser el director de la escuela, por lo tanto tenía que llegar temprano para comenzar a dar clases y realizar sus actividades cotidianas. En este aspecto mencionó que cuando comenzaba a dar clases, ya cuando serían aproximadamente las 8:15 de la mañana, dando un aproximado, refiere él que toda vez que no tenía a la mano ni su teléfono celular ni un reloj con el cual pudiera verificar la hora, refiere que llegó el agente rural y que éste le dijo que le habían disparado al profe Martín, que en ese momento tanto él como el agente municipal fueron al lugar en donde se encontraba el cuerpo del profesor Martín y que tardaron un aproximado de entre 30 y 35 minutos, refiriendo también que no podía medir el tiempo exacto, ya que no contaba con su celular o con su reloj. Que este horario lo refiere él porque es por lo regular lo que se transcurre cuando se hace este trayecto a pie. Que al llegar al lugar, primeramente vio la motocicleta del profesor Martín y que a unos 20 metros de su motocicleta se encontraba su casco, que al continuar caminando vio a los familiares del profesor Martín, percatándose que en ese momento dentro de un alambrado se encontraba tirado el cuerpo del profesor a que se ha hecho referencia. Al cuestionarlo sobre si el profesor Martín de Jesús había tenido algún problema anteriormente, este refirió que siempre platicaba con el profesor Martín y que le comentó que en fecha 10 de octubre de 2016, el ahora victimado sufrió un atentado por parte de familiares de Alejandro Pérez Péñate, que esto aconteció aproximadamente a las 7:50 del día a que se ha hecho referencia, y que al escuchar él la noticia acudió de manera inmediata a donde le habían indicado que lo habían atropellado, y que al platicar en ese momento con el victimado le dijo que había visto y reconocido a uno de los hermanos de Alejandro Pérez Péñate,
que vio al profesor sangrando de la cabeza y las rodillas y que el carro que lo había atropellado era un Pointer de color azul. Aquí, su señoría, cabe hacer mención que a dicho del propio Alejandro Pérez Peñate, este refirió en un primer momento que su vehículo era de color azul y que posteriormente lo cambió a ostión aperlado. Aunado a lo anterior, su señoría, esto también cobra sustento de acuerdo a lo manifestado por la testigo Araceli Cruz Cruz. Respecto a este antecedente, ella también refirió que el testigo, en otra ocasión, ella también refirió que esto también se lo había manifestado el testigo y que por ende se había iniciado un registro de atención o, como ella lo manifestó, una denuncia. El testigo también refirió que en otra ocasión el victimado le mostró un plomo, que este plomo lo había encontrado en el rin trasero de su motocicleta y que, de acuerdo a su experiencia, sin tener conocimientos en balística, era un plomo de bala, que en diversas ocasiones también Alejandro Pérez Peñate, como su familia, cuando se encontraban con el hoy victimado, lo insultaban y lo amenazaban, y que fue solo en una ocasión que el victimado los encaró y que estos no hicieron nada. Finalmente, refirió que por dicho del profesor Martín, que todo esto que pasaba el victimado era debido a que él se juntó con Araceli Cruz Cruz y que derivado de ello fue atropellado y que derivado de ello presentó una denuncia ante el Ministerio Público manifestando que el que lo había atropellado había sido Alejandro Pérez Peñate. Posteriormente, su señoría, se escuchó el testimonio de Mariano López Evadúa. Con este testimonio, su señoría, se corroboró lo que se ha dicho con anterioridad, ya que escuchamos que efectivamente el número telefónico que portaba el día de los hechos Alejandro Pérez Peñate era el número 919-106-1786, y que esto lo corroboró, como se ha dicho, a través del dicho de Araceli Cruz Cruz, Araceli Álvaro Arcos y César Mariano Pérez Peñate. Por si no fuera suficiente esto, su señoría, este número telefónico fue corroborado más adelante por la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández, quien refirió que aparte de las ubicaciones geográficas, los contactos con los que tuvo comunicación Alejandro Pérez Peñate, resaltando el usuario con el número telefónico 919-131-9921, ligado a la cuenta de Facebook César Mariano Pérez Peñate. Y por si esto no resultara también suficiente, su señoría, el propio Alejandro Pérez Peñate corroboró estos dichos, toda vez que él mencionó el horario, que efectivamente el horario aproximado en el que se apreció en la red de vínculos, él realizó una llamada a su hermano César Mariano Pérez Peñate. Por lo tanto, su señoría, no hay lugar a dudas de que el número telefónico 919-106-1786 pertenece a Alejandro Pérez Peñate. Así también, su señoría, el comandante Mariano López Evadúa manifestó que obtuvo copias certificadas del registro de atención número 0256-109-1007-2016 y que ese registro de atención lo obtuvo en virtud de una solicitud del fiscal del Ministerio Público, que éste a su vez realizó la petición al fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Yajalón, Chiapas. Respecto a los antecedentes, esto para tener los antecedentes del victimado, ya que y también manifestó que en ese registro obraba la declaración de Martín de Jesús Gómez López, y que éste refirió que el día 10 de octubre de 2016 fue atropellado por Alejandro Pérez Peñate, quien conducía su vehículo tipo Pointer. Lo anterior, su señoría, fue corroborado por usted, toda vez que de las copias certificadas del registro de atención a que se ha hecho referencia, estas fueron incorporadas a la presente causa. Finalmente, su señoría, en cuanto a esta intervención del comandante Mariano López Evadúa, el dicho del testigo lo sustentó, más bien con este dicho sustentó también lo manifestado por el perito en criminalística de campo Manuel Avid Champo Villafuerte, toda vez que refirió que éste lo auxilió para realizar el recorrido a que ya se ha hecho referencia. Su señoría, en relevante importancia se escuchó el testimonio de Lady Yurani Gómez López, quien es hermana del hoy occiso Martín de Jesús Gómez López.
Ella refirió que el día 11 de octubre de 2018, cuando serían aproximadamente las 7:30, esto del uso horario de Yajalón, Chiapas, salió de su domicilio para dirigirse a su centro de trabajo, que cuando serían aproximadamente las 8:10, al estar reunidos con sus compañeros de trabajo en la biblioteca de la escuela en la que ella labora, recibió una llamada de su hermanito Martín, como ella lo refirió, y que en esta llamada, de manera puntual, la manifestó que le llamaba pidiéndole auxilio, ya que Alejandro Pérez Peñate le había disparado. Que él se encontraba en la carretera esperando su ayuda y que por favor se apurara. Al escuchar esto, ella le pidió permiso a su directora para salir de inmediato de su centro de trabajo, y al escuchar esto, un profesor de nombre Gonzalo le ofreció su auxilio para conducirla en su camioneta de color negro. Que una vez que se subió a la camioneta de color negro del profesor Gonzalo, se dirigieron a su domicilio para ir a traer a su cuñada Araceli Cruz Cruz, y que aproximadamente 10 minutos después ella abordó la camioneta también del profesor Gonzalo, que se dirigieron al lugar en donde se encontraba su hermano, y que esto es en el tramo carretero que conduce a la comunidad del Calvario Las Delicias. Refirió también que cuando iban en camino se encontraron a elementos de la policía municipal a quienes le solicitaron su ayuda, toda vez de que le habían disparado a su hermanito. Su señoría, este dicho no se encuentra aislado, sino que es congruente con lo manifestado por la víctima indirecta, Araceli Cruz Cruz. Continuando con la narrativa, ella refirió que en el trayecto continuó hablando de manera telefónica a su hermano, y que de manera insistente él le decía que se apurara, que le decía apúrate, apúrate hermanita, que al llegar al lugar primeramente vieron el casco de su hermano, y que escasos metros más adelante vieron su motocicleta, que en ese momento descendieron de la camioneta y comenzaron a gritarle a su hermano y a realizarle llamadas, que esto lo hacían porque pensaban que todavía se encontraba con vida, que fue a través de estas llamadas que mandaban a buzón, y que por el sonido del teléfono de su hermano es que los elementos de la policía lograron localizar el cuerpo de su hermano ahora victimado, que en ese momento ella quiso acercarse a su hermano, pero que no se lo permitieron los elementos de la policía, ya que le dijeron que no tocaran nada, esto toda vez que su hermano ya había fallecido. Refirió que en aquel entonces el número telefónico de su hermano era el 919-121-5134, y que el número telefónico con el que contaba ella en ese entonces era el 919-172-4083. Así como refirió que su equipo telefónico era de la marca Samsung Galaxy de color blanco, y que dicho teléfono ella lo entregó de manera voluntaria a la Fiscalía. Su señoría, en este apartado la defensa insistirá en el por qué tanto Araceli Cruz Cruz como Lady Yurani Gómez López no le dijeron a los policías quién le había disparado a su hermano. Sin embargo, debe de decirse que solo alguien que ha estado en esa situación puede dar testimonio de la forma en la que acontecen los hechos. En este caso en particular, su señoría, ambas testigos dijeron que lo único que querían en ese momento era llegar a donde se encontraba Martín de Jesús Gómez López para auxiliarlo. Y cabe resaltar, su señoría, que estos hechos lo dijeron en la misma fecha, pocas horas después, que todos estos hechos lo dijeron ellas pocas horas después de ocurridos ante el fiscal del Ministerio Público. Finalmente, en este apartado, su señoría, es de mencionarse que la testigo mencionó que el motivo que tendría Alejandro Pérez Peñate, más bien mencionó que el único motivo que tendría Alejandro Pérez Peñate para matar a su hermano era por la relación que éste mantenía con Araceli Cruz Cruz, toda vez de que Araceli había sido pareja de Alejandro Pérez Peñate. Concatenado con lo anterior, su señoría, fue escuchado el testimonio de Miguel Ángel Luna Martínez, quien refirió que realizó un dictamen respecto a la extracción de información de un dispositivo móvil. Esto respecto a la carpeta de investigación 130 del 2018, y que éste lo remitió mediante oficio 60 de 2018 de fecha 13 de octubre del mismo año.
refirió que la extracción la realizó al teléfono de la marca Samsung modelo SM G31YH y que ese teléfono pertenecía a la ciudadana Lady Yurani Gómez López y que además este dispositivo le fue entregado en sobre cerrado y a través de cadena de custodia. Refirió que sin ser perito en la materia de derecho, que esta extracción resultaba apegada a derecho de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en apego al artículo 16 en su párrafo 12 del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto lo respondió cuando la Fiscalía le preguntó que si para estos efectos se necesitaba la autorización de un juez federal, y él refirió de manera categórica que cuando una de las partes intervinientes en la comunicación la aporta de manera voluntaria, con apego al precepto legal antes mencionado, no es necesario la intervención de un juez federal. Que de los resultados de la información extrajo un total de 2.23 gigabytes. Y resaltando dentro de toda la información que nos dijo, las llamadas telefónicas y mensajes de texto que la propietaria mantenía con el contacto hermano Martín, el cual tiene el número telefónico 919-121-5134, que dentro de esas llamadas resaltan aún más dos de ellas realizadas en fecha 11 de octubre de 2018. La primera de ellas realizada a las 08 horas con 11 minutos y que esta tuvo una duración de 46 segundos. Y la segunda realizada al mismo contacto a las 08 horas con 22 segundos con una duración de 31 segundos. En este apartado resulta pertinente mencionar que de acuerdo a la configuración, que de acuerdo a lo que manifestó el perito, la usuaria realizó una configuración manual del dispositivo acorde al uso horario del municipio de Yajalón y que el horario que proporciona la concesionaria de telefonía respecto a estas llamadas sería el de uso común en el territorio mexicano. En este caso correspondería la primera de las llamadas a las 09 horas con 11 minutos y la segunda de las llamadas a las 09 horas con 22 minutos. Estas llamadas del día 11 de octubre de 2018. Cabe hacer mención, su señoría, que toda esta información pudo ser verificada a través de sus propios sentidos, toda vez que el disco que contenía el dictamen del perito fue incorporado a la presente causa, cobrando veracidad, ya que también el equipo telefónico del que fue extraída la información fue incorporado como prueba material también a la presente causa. Finalmente, su señoría, se corroboró todo lo anterior con lo manifestado por la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández, quien confirmó a través de los datos conservados, proporcionados por la concesionaria de telecomunicaciones, que efectivamente existió comunicación entre el victimado y Lady Yurani Gómez López el día 11 de octubre de 2018, que estas llamadas fueron realizadas a las 09 horas con 11 minutos y a las 09 horas con 22 minutos. Se confirmó que el victimado en esos horarios se encontraba en el lugar en donde acontecieron los hechos. Esto específicamente se dice toda vez que la antena denominada como Hangares San Martín Flamboyán le prestó servicio con un azimut de 310 grados, misma ubicación con mismo azimut que presentó el activo desde las 07:40 horas hasta las 8 horas con 47 minutos. Resaltando que, como lo refirió la experta, presentó el acusado inactividad en su equipo telefónico hasta las 10 horas con 1 minuto. Que de acuerdo al mapa que nos presentó tanto la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández, así como el croquis ilustrativo exhibido por el perito en criminalística de campo Manuel Avid Champo Villafuerte, es decir, su señoría, que con esto se corroboró y quedó debidamente acreditado que tanto Alejandro Pérez Peñate como Martín de Jesús Gómez López se encontraban en el lugar de los hechos y que después de ello, de acuerdo a la geolocalización y a las investigaciones realizadas, este se fue a su centro de trabajo, ya que de manera científica se corrobora que su teléfono presentó señal a las 10 horas con 1 minuto. Esto, su señoría, ya del horario común. Ahora bien, su señoría, por lo tanto,
También quedó debidamente acreditado que, de acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público, cuando serían aproximadamente las 8 horas del uso horario de Yajalón, Chiapas, Alejandro Pérez Peñate y Martín de Jesús Gómez López se encontraban en la misma ubicación geográfica. Y esto, su señoría, como se ha hecho referencia, no se encuentra aislado, sino que se corroboró a través de los dichos de Araceli Cruz Cruz y Lady Yurani Gómez López, quienes refirieron que, a dicho del victimado, este le refirió que quien le disparó fue Alejandro Pérez Peñate. Ahora bien, su señoría, respecto a este testimonio, el abogado defensor podría decir que el número telefónico que se le atribuye a Alejandro Pérez Peñate se encuentra a nombre de una persona diversa, que el número telefónico que se le atribuye en esta pericial a César Mariano Pérez Peñate podría no ser de él, ya que no se comprobó con ningún documento que las redes sociales vinculadas a este pertenecieran a él. Sin embargo, su señoría, se reitera primeramente en cuanto al número telefónico de Alejandro Pérez Peñate, que de todas las pruebas analizadas y adminiculadas entre sí, cobra veracidad que este número telefónico le pertenece, ya que fueron 3 testigos los que manifestaron este hecho, resaltando 2 de ellos, uno de ellos que es el hermano del acusado. ¿Y por qué resalta esto, su señoría? Porque fue el propio acusado que refirió que mantuvo efectivamente comunicación con su hermano y refirió su número telefónico, siendo coincidente con el número telefónico proporcionado por la perito Magnolia del Carmen Nájera Hernández. Ahora bien, su señoría, resalta también que el número telefónico que fue proporcionado por la testigo Araceli Álvaro Arcos, testigo, su señoría, la cual casualmente, después de haber escuchado que había proporcionado el número telefónico del acusado, el abogado la renunció aún cuando estaba presente en este juzgado, refiriendo que era por estrategia de la defensa. Por lo tanto, su señoría, es indudable que se tiene que tener por ciertos tanto los números telefónicos del acusado como de su hermano al que se ha hecho referencia. Finalmente, su señoría, escuchamos el dicho del testigo de la defensa de nombre Bernabé Díaz Cruz, quien nos vino a contar que él le prestó el servicio de taxi al acusado y que éste lo trasladó cuando serían aproximadamente entre las 7:40 horas y las 8 horas del horario de uso común en el municipio de Yajalón, de la comunidad El Calvario Las Delicias a la ciudad de Yajalón, que lo dejó específicamente en frente de una cantina denominada La Pirigua, y que en el taxi se subieron diversas personas de quienes no recuerda el nombre, únicamente el de una fémina de nombre Maribel, manifestando que se trataba de una profesora. Perdón, su señoría. Este dicho hubiera podido cobrar relevancia si se encontrara sustentado por alguna otra prueba, lo cual no aconteció. Por lo tanto, debe desestimarse, ya que es contrario a lo que refirió la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández, la cual sí es una prueba científica y sí se encuentra concatenada con otras pruebas desahogadas en el presente juicio. Posteriormente a ellos escuchamos a Alejandro Pérez Peñate, quien al inicio de su narrativa nos dijo que nos venía a contar una historia. Pero, su señoría, no fue una historia. Lo que Alejandro Pérez Peñate nos vino a decir fue un cuento. Se dice esto, su señoría, porque de todo lo manifestado por el acusado se deriva que son hechos meramente aislados, como se ha puntualizado. Todo esto no fue corroborado por alguna otra prueba. Debe mencionarse que a lo largo de su narrativa el acusado refirió diversos nombres, como el de la profesora Maribel, quien supuestamente abordó el mismo taxi que él abordó. Mencionó el nombre de 2 personas más que abordaron el taxi. Mencionó el nombre de Víctor Manuel Gutiérrez Vázquez, quien es su compañero de trabajo y que este fue el que no dejó pasar al mecánico que iba a checar su vehículo. Mencionó también a Araceli Álvaro Arcos, quien mencionó que era su jefa
y que ella lo vio llegar a su centro de trabajo, entre otras manifestaciones referentes a la testigo. También mencionó entre todos los testigos varios nombres. Sin embargo, su señoría, aun cuando varios de estos nombres de estos testigos se encontraban en la lista de testigos de la defensa, plasmados en el auto de apertura a juicio, por estrategia de la defensa y por así convenir a sus intereses, estos decidieron renunciarlos. Y esto, su señoría, porque todos estos testigos no iban a dar soporte al cuento que nos vino a contar Alejandro Pérez Peñate. Por ello, su señoría, se dice que en cuanto al hecho delictivo que ha cometido Alejandro Pérez Peñate, es aplicable, en este caso se trata del delito de homicidio calificado y para ello es aplicable el artículo 160. Como delito básico de homicidio, esto sancionado por el diverso artículo 163 y calificado por el artículo 170 en su fracción tercera en el inciso D. Correlacionado esto, su señoría, con el artículo 10, el artículo 14, párrafo primero y segundo, fracción primera, el artículo 15, párrafos primero y segundo, y el artículo 19, fracción segunda, todos ellos del Código Penal vigente para el Estado de Chiapas. Por ello, su señoría, y toda vez de que se cumplió el compromiso de demostrar más allá de toda duda razonable de los pensamientos, de la lógica y de la razón, que Alejandro Pérez Peñate privó de la vida a Martín de Jesús Gómez López. Por lo tanto, esta representación social, con fundamento en el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita a usted dicte un fallo de condena. Es cuanto, su señoría. Gracias, señor fiscal. La asesora jurídica de la víctima desea hacer sus alegatos de clausura. Sí, su señoría. El hombre no posee poder de crear vida, no posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. La justicia no consiste en dar a todos por igual, sino a cada quien lo que se merece. Como bien referí, su señoría, en los alegatos de apertura, que el fiscal del Ministerio Público demostraría más allá de toda duda razonable la plena participación penal del acusado Alejandro Pérez Peñate en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de la persona que respondiera al nombre de Martín de Jesús Gómez López, de hechos ocurridos en el tramo carretero Izcamut-Calvario Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas. Se ha logrado demostrar en la presente audiencia de debate que efectivamente el acusado el día 11 de octubre del año 2018, con un arma de fuego, privó de la vida a la hoy víctima Martín de Jesús Gómez López. Lo anterior, su señoría, se comprobó con todas y cada una de las testimoniales presentadas por el fiscal del Ministerio Público, los cuales con su desahogo se logró romper con el principio de presunción de inocencia que amparaba al hoy acusado, principalmente, su señoría, con el testimonio de la testigo Lady Yurani Gómez López, quien fue la última persona con la que la víctima tuvo contacto vía telefónica, a quien le dijo de viva voz que le habían disparado y que la persona que le había disparado se trata del hoy acusado Alejandro Pérez Peñate, cuyos hechos acontecieron el pasado 11 de octubre del año 2018. Enterándose de ello la hermana del occiso a las 9:20 horas de la fecha antes citada. Dato anterior, su señoría, que se corroboró con el testimonio vertido por la perito ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández, especialista en red de vínculos y geolocalización, quien explicó detalladamente, con su amplio conocimiento, la red de llamadas realizadas por la víctima con su hermana, ubicándolos a cada uno en tiempo y lugar, tanto a la víctima como al testigo. Así también ubicó al acusado en el lugar donde ocurrieron los hechos, por lo que con lo anterior, su señoría,
No quedó duda que efectivamente el acusado privó de la vida al ciudadano Martín de Jesús Gómez López. En lo que respecta a la causa de la muerte de la víctima, el perito médico legista Isabel Antonio Domínguez Sánchez refirió que esta se debió a un shock hipovolémico secundario a lesiones en tórax por proyectil de arma de fuego. Con los testimonios del agente Óscar Horacio Monza de Paz, Manuel David Champo Villafuerte, se acreditan las circunstancias de tiempo y lugar donde resultaron los hechos. Los motivos por los cuales el hoy acusado privó de la vida a Martín de Jesús Gómez López pudimos apreciar con el testimonio de Araceli Cruz Cruz, que fue por el orgullo, porque ella se había separado del acusado, ya que no quería seguir aparentando una relación que no iba a tener futuro, ya que refirió que el acusado es de una preferencia sexual distinta, motivo por el cual fue su separación. Se hizo notar en la presente audiencia que el acusado en una ocasión había atentado ya contra la vida de la víctima en el año 2016, acreditándose su señoría con las copias autentificadas del registro de atención 0256-109-107-2016 por el delito de lesiones en agravio de Martín de Jesús Gómez López y en contra del hoy acusado. Por lo anterior, su señoría, pido a usted que al momento de emitir su fallo conceda pleno valor probatorio a todas y cada una de las testimoniales presentadas y desahogadas en la presente audiencia de debate que fueron presentados por el fiscal del Ministerio Público, puesto que con todos y cada uno de ellos se acredita la plena responsabilidad penal del delito que se le reprocha al acusado, que es el de homicidio calificado en agravio de Martín de Jesús Gómez López. Por lo tanto, su señoría, solicito que al momento de emitir su fallo, este sea condenatorio por haberse demostrado la plena participación penal en la comisión del delito de homicidio calificado del acusado en agravio del ciudadano Martín de Jesús Gómez López, de hechos ocurridos en el tramo carretero Izcamut del Calvario, Las Delicias del municipio de Yajalón, Chiapas. Asimismo, su señoría se solicita, en términos de los artículos 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se le condene al pago de la reparación del daño. Es cuanto, su señoría. Gracias, asesora. Concedo el uso de la voz al defensor Su particular. señoría, disculpe, previamente a esto la víctima indirecta quiere hacer una manifestación. Perdón, defensor. Si desea hacer un alegato de clausura a la víctima, adelante. Su señoría, como víctima directa del hoy finado Martín de Jesús Gómez López, manifiesto que renuncio a la reparación del daño, ya que lo único que yo deseo es que se haga justicia, que el que le haya hecho lo que le hicieron a mi esposo, que pague por el delito, porque ninguna persona tiene derecho a hacer lo que Alejandro Pérez Peñate hizo en contra de mi finado esposo, sea cual sea el motivo. Tanto mis familiares como yo renunciamos a eso, al reparo de los daños, ya que lo que queremos es que se haga justicia. Únicamente, su señoría. Bien. Muchas gracias. Ahora
Ahora sí, señor defensor, sus alegatos de clausura, por favor. Gracias. Buenos días, señoría. Compañeros abogados, buenos días. La Fiscalía hizo al inicio de su alegato de apertura 4 preguntas, pero a lo largo del juicio no solo no se pudieron responder esas 4 preguntas, sino que surgieron más, muchas más. No han podido romper con el principio de presunción y derecho constitucional de presunción de inocencia debido a que aún persisten muchas dudas. Una de ellas que me salta a la mente en este momento es: ¿quién es Aquiles Gordillo Guzmán? ¿Quién es? Dentro de la investigación que hizo la Fiscalía, apareció este nombre. Ni la experta en extracción y análisis y todo lo que vinieron a deponer lo dijo, y sí dijo que sí aparece, y lo vimos ahí. La Fiscalía no se tomó la delicadeza en investigar quién es Aquiles Gordillo Guzmán. Y surge este nombre derivado de un acto de investigación de la propia Fiscalía. Dice el fiscal que la extracción de datos de un teléfono celular lo hizo la perito en relación a la información de datos conservados. Y es cierto, esos datos conservados que mandó la empresa, la telefonía, dice que hay un nombre. La pregunta aquí, la primera que me hago, y sería la número 5 del fiscal, es: ¿quién es? La sexta, ¿por qué no lo investigaron? Si en un documento oficial aparece el nombre, o no oficial, un documento privado, pero aparece un nombre. Eso podría haber sido una línea de investigación, la cual no lo hicieron. No escuchamos en este juzgado que dijeran una sola razón del por qué no investigaron. No escuchamos aquí tampoco que hayan dicho que investigaron a través de todos los medios que tiene la Fiscalía para poder, por lo menos, revisar que existe esta persona ante los registros que todos sabemos que como personas tenemos. No hay nada de eso, señoría. Primera pregunta en relación a ello. Dijo la Fiscalía que con esas preguntas, con esas interrogantes, las 4, ¿quién tiene derecho a decidir sobre la vida de otro? ¿Por qué nos regimos ahora como humanos? ¿Podrían dominarnos los celos? ¿Nos domina la sociedad y lo que piensen sobre las preferencias? Dijo, su compromiso fue que con esas 4 interrogantes iba a acreditar el hecho punible. Esas fueron las 4. Está grabado y es el compromiso. Y hoy lo dijo. Dijo también dentro de sus compromisos que iba a aprobar más allá de toda duda razonable. Pero ya tenemos la primera interrogante. Segunda interrogante, que no fue resuelta y sí cuestionado aquí. ¿Qué pasó con el equipo celular de Martín de Jesús Gómez López? El primer policía respondiente dijo que era parte de uno de los indicios. Los peritos dijeron que fueron parte de los indicios. Pero, señor juez, nunca lo vimos. Como sí vimos el equipo celular de Lady Janeni. Sí lo presentaron, sí le hicieron la extracción, sí le hicieron los análisis. ¿Y el de Martín de Jesús Gómez López? Sí fue un medio a través del cual el occiso le informó, según la teoría del caso de la Fiscalía, a la testigo, a través de ese objeto, lo que había sucedido. Y a través de ese objeto dijeron todos que encontraron el lugar o el hallazgo donde se encontraba el cuerpo a través de un sonido de un teléfono celular que nunca presentaron. Y sí lo tenía la Fiscalía por los datos de investigación y las referencias que han dado. Esa es otra interrogante. ¿Dónde está?
¿Por qué no fue incorporado? ¿Por qué no fue analizado? Ya tenemos 7, 8, 9 preguntas. No lo pudieron decir. No sabemos la extracción de la información de ese equipo celular. No sabemos. Pudo haber existido. Y digo pudo, porque también la Fiscalía se la pasó diciendo en sus alegatos, pudo, sí, pudo. Y lo escuche usted en el audio, al momento de resolver, verá que ni siquiera ellos pueden afirmar lo que sucedió. Todo está en pudo. Y yo también puedo decir eso también. ¿Por qué no extrajeron los datos, la información? Porque pudo haber existido alguna información que no les convenía presentarlos. Pero bueno, esa es una duda que queda ahí y no se va a poder resolver porque nunca acreditaron ninguna de esas circunstancias. La Fiscalía tiene un hilo conductor, señor juez. El hilo conductor se rompe. El hilo conductor es un número telefónico atribuido a Alejandro Pérez Peñate. Y digo atribuido porque hasta ahorita, viene otra interrogante, no hay ni un documento oficial o otra prueba idónea que permita acreditar el número telefónico atribuido a Alejandro Pérez Peñate. Ahí se rompe el hilo conductor. ¿Dónde se rompe también? ¿De dónde sacan el número? El número surge por primera vez en una entrevista que se le practica a Araceli Cruz Cruz. Está presente y es víctima directa. Usted la escuchó a preguntas de la Fiscalía y a preguntas del defensor. ¿Usted le proporcionó ese número telefónico al fiscal? Dijo no. ¿Usted sabía cuál era el número telefónico de Alejandro Peñate? Dijo que no. ¿Usted tuvo en conocimiento, en contacto con Alejandro? Dijo que no. Lo dijo, señor juez. Y de ahí la Fiscalía toma el hilo conductor de la investigación y se sigue con el hermano César Mariano, que no vino, no declaró. Y no porque haya sido propuesto por la defensa. Todo el tiempo lo ha mencionado la Fiscalía. Y ni siquiera hubo una lectura de su entrevista. Se lo ha dicho, se lo ha mencionado, lo dijo en sus alegatos. Es ahí que se corrobora con el... Perdón, no se corrobora con nada. Las pruebas en este sistema son ahí, incorporadas. Y que lo escuche el señor juez. César Mariano nunca vino. Dice que también lo obtuvieron de Araceli Arcos, testigo propuesta por la defensa. ¿Es cierto? Sí. Él dice eso, pero nunca la escuchamos. ¿Es cierto que renunciamos? Sí. Pero nuestra estrategia, de acuerdo a nuestra teoría del caso, es esa. No tiene que suponer. La Fiscalía no está aquí para suponer, señor juez, y usted lo sabe muy bien. La Fiscalía está aquí para venir a acreditar, no para venir a especular y a hacer suposiciones. No estamos ya en plano de suposiciones. De hecho, la investigación es una hipótesis, pero no la han resuelto. Y con esos dos testigos que no vinieron o que no se escuchó y que usted no escuchó, no se puede corroborar. Pero sí algo curioso, que sí podemos corroborar porque sí vino la perito. Cuando estaba el teléfono de César Mariano en pantalla, le pregunté si corroboró el número y ella me dijo que no, que únicamente de una red social lo tomó, que porque se puede adquirir, ella lo investigó. Listo. No lo corroboró. Y también dijo que la única forma de corroborar es a través de una solicitud que se le puede hacer a un juez para que autoricen la expedición de la información de ese número telefónico. ¿Pero qué cree? No lo hicieron. Y la Fiscalía pues tiene esa facultad y no lo hizo. Por lo tanto, ese número telefónico, aunque después lo haya dicho mi representado cuando declaró, porque es muy fácil saber el número telefónico de una persona y decir que tiene un vínculo.
Es muy fácil, lo dijo la perito. Pero hay un dato curioso también, señor juez, que quiero resaltar. El fiscal dijo, la versión que vino a decir Araceli Cruz y la hermana Lady Yureni fue unas horas después. No dijo cuántas, yo se lo digo, fueron 6. 6 horas después. Y aquí viene el dato interesante. Desde un principio, que inició y que tuvieron conocimiento de los hechos, a nadie le dijeron que había sido Alejandro Pérez Peñate quien había accionado un arma, que le había disparado. No se lo dijeron a los policías, no se lo dijeron a las personas que llegaron ahí, o sea, nadie supo. Solo después en la entrevista, 6 horas después. Y durante ese tiempo, ¿qué sucedió? Tampoco lo explicó la fiscalía. Es el momento, y vamos a suponer, porque ahora sí, a mí me toca suponer, que lo que hizo la fiscalía fue investigar a los familiares de Alejandro, porque seguramente le han de haber dicho que tuvieron algún altercado o era el único sospechoso en ese momento. Y sí, era el único sospechoso, y sigue siendo, por un registro de atención. Un registro de atención que incorporaron y que usted va a tener a la vista al momento de resolver, en donde se advierte claramente 2 cosas. Una, que no hay un número telefónico que sea el mismo que se activó el 26 de junio del 2018. Y 2, que sí, Alejandro dijo, comparecí porque me acusaron, me citaron, fui. Listo. Pero eso no es un vínculo, no es un nexo causal, para nada. ¿Por qué? Porque además no se comprobó el hecho. ¿Por qué? Porque además solo quedó truncada. Y no lo digo yo, señor juez, lo dice la certificación de un fiscal que está en Yajalón y que usted va a tener a la vista. Eso no es un motivo. La fiscalía también crea la duda, y digo crea la duda, o mantiene la duda, de cuál fue el arma. No podemos asegurar que dispararon un arma. Sí, ok, la primera pregunta es ¿cuál arma? ¿Cómo se prueba que se accionó un arma? Con una prueba. Utilizando nítritos y rodisonato de sodio. Se la practicaron al occiso, pero a mi cliente nunca se la practicaron y lo detuvieron. La prueba de balística nunca la hicieron. Nunca escuché yo un perito. Escuché un forense decir que se desfragmentó la ojiva o la bala, que se deshizo en el cuerpo. Sí, puede ser cierto. ¿Por qué? Porque él dijo que no encontró ningún elemento. Así lo dijo, no encontró nada, más que un orificio y explicó. Pero eso no significa absolutamente nada en términos de balística porque debimos de haber escuchado al experto. Y esas son 2 preguntas y 2 interrogantes fascinantes en este juicio. ¿Cómo sabemos que accionó un arma? ¿Cómo sabemos qué arma fue? Es más, el perito en criminalística de campo se le preguntó ¿por qué no encontró ningún indicio del arma de fuego, del arma percutida? Dio 2 teorías. Una, que pudo haber sido un arma que guardaba el casquillo. 2, que por las condiciones climáticas, el agua pudo haberse llevado las evidencias. Fue lo que dijo. Nunca probaron nada. Pudo haber sido, como dice el fiscal. Regresó el perito con un aparato tecnológico para buscar elementos metálicos. Tampoco encontró. Dato curioso, el perito químico tampoco encontró nada. Ningún elemento. Lo único que nos queda es un orificio que dice el forense que corresponde a un proyectil de arma de fuego. Eso tenemos. Otro dato curioso, el perito en criminalística establece que acudió al lugar y unos policías, como lo dijo un policía, le enseñó el lugar donde fue el hallazgo. Sí, y el perito reconoció que no encontró, al momento en que se presentó, los indicios. Y también dijo que no supo dónde estaban, que ni siquiera los vio. Usted lo escuchó, señor juez, no los vio. Que su dictamen lo hizo basado
en la carpeta de investigación, que eso lo convierte en un dictamen de referencia. Eso lo sabemos perfectamente bien. Siguiendo el hilo conductor del teléfono, se rompe con Araceli Cruz Cruz porque la prueba importante, señor juez, en este sistema es el testigo. Y lo que cuenta es lo que diga en esta sala. Y dijo que ya no proporcionó ese número. Se rompe el hilo. César Mariano, que podría ser el otro hilo, nunca lo citó la Fiscalía, no fue propuesto por esta defensa, y nos queda otra, Araceli Cruz, Araceli Arcos, pero no declaró, por las razones que sean, estrategia, lo que sea, no declaró, esa es la realidad, pero la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, no nosotros. El compromiso que hizo esta defensa fueron dos. Uno, desacreditar todos los órganos de prueba de la Fiscalía. Y dos, acreditar que ese día mi representado tuvo una actividad distinta y que estuvo en otro lugar. Sí, quizá ante el juez y ante la Fiscalía esa teoría no puede ser comprobada, porque no vinieron los demás testigos. Sí, estamos conscientes de ello, pero no hay que olvidar que la carga probatoria corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía ha dicho lo que voy a decir en mi alegato de apertura. ¿Podrá decir el abogado? Pues sí, porque es el punto donde hay que atacar. Todos los dictámenes emitidos, criminalística, el de química, el de medicina forense, bueno, el de medicina forense no, pero el de química y el de criminalística han sido elaborados y practicados de referencia. El químico recibió las muestras y dice que fueron tomadas por el perito en criminalística, pero ahí resalta un dato importante, señor juez. A pregunta expresa de esta defensa al médico forense, le dije y le pregunté que quién había estado con él al momento de la práctica de la necropsia. Y el señor médico contestó que solo un asistente. Insistiendo en esa pregunta, le pregunté si había alguien más en el lugar de la práctica de la necropsia. Y me dijo que no, que solo él y su asistente. Lo que destruye la veracidad tanto del químico, porque entiendo que el químico le llevaron las muestras, pero la praxis que realizó el perito en criminalística, pues queda mucha duda. Como le dije al principio, la Fiscalía no pudo responder sus 4 preguntas, por el contrario, surgieron más preguntas. Carece de total verisimilitud Araceli Cruz Cruz al momento en que, según la Fiscalía, su declaración la sostiene basada en una entrevista, que hoy viene a decir que su entrevista estaba alterada porque hubo un número telefónico que ella no dijo y no proporcionó. Eso significa que está alterada. Entonces no podemos admitir una credibilidad frente a esa situación. Lo que sí hay que creerle es lo que dijo acá. Lady Yurani, por su parte, entiendo la situación por la que pasaron, sin embargo, también incurre en contradicciones con Araceli. Lady dice que le fue a avisar en cuanto se enteró a su cuñada y a su hermana, que se presentó y que de manera personal les dijo lo que había sucedido. Por su parte, Araceli al respecto dijo que le había llamado Lady Yurani para informarle. Eso fue lo que dijo. Son contradicciones notorias. ¿Por qué son notorias? Porque al final del día, aquí ellas mismas se contradijeron en esos hechos y no fueron atestes y no fueron uniformes. Y sí les constaba ese nexo entre ellas para conocer de la noticia criminal, pero no fueron coincidentes.
sí fueron coincidentes en el hecho de que no informaron a nadie de lo que había acontecido, o por lo menos no le informaron a nadie de que Alejandro Pérez Peñate había accionado un arma de fuego. No lo dijeron hasta las 2 de la tarde, que se lo dijeron a la Fiscalía. Luego entonces, señor juez, frente a todo este cúmulo de supuestos que no han sido resueltos, existen el hecho de que no ha quedado demostrado más allá de toda duda razonable. Hablan del motivo, y el motivo lo relacionan únicamente, porque dijo el fiscal al final, un solo motivo: los celos, o lo que la sociedad piense por las preferencias sexuales que le atribuyen, que tampoco quedó demostrado, ¿no? Eso solo está en la psique de quien lo dijo, porque no está acreditado. Los celos tampoco están acreditados. Se supone que la señora Araceli Cruz dijo que desde que se separaron no tuvieron contacto. Nunca dijo que tuviera problemas con Alejandro, que le estuviera molestando, que le estuviera llamando, que lo estuviera hostigando, que lo estuviera acosando, porque eso generaría probablemente la duda de que existió unos celos. Pero no lo dijo, y es más, no hay nada de eso. Ahora, el tema de que si la sociedad piensa o le afecta a la sociedad lo que piense de Alejandro, pues yo no escuché una versión de alguien más que haya dicho que Alejandro tenía un problema de ese tipo o que las personas se burlaban de él. Tampoco lo escuchamos. Esas son de las 4 preguntas que no pudo resolver la Fiscalía. Dentro del iter crímenes atribuido a Alejandro, no se puede o no pudieron acreditar la voluntad y la exterioridad de la misma. Únicamente hemos escuchado que fue una llamada, que por una llamada. El dato referencial que dio la perito para ubicar el número telefónico, no Alejandro, el número telefónico o el equipo que tenía ese número telefónico, lo dijo, señor juez, que se trata de una azimut radial. Y ese radio permite que a nivel circular, lo dijo también, después se retractó, pero primero lo dijo, porque de ella salió. Cuando se lo pregunté, cambió. Pero dijo, dentro de ese radio pueden estar ubicados. Eso fue lo que dijo. Luego entonces, no hay que olvidar que la zona en la que ocurrieron los hechos está cerca de la zona del centro, no está muy lejos. Sin embargo, dijo la perito, que primero ubicaron el equipo, bajó al centro, luego regresó, luego volvió a bajar. O sea, ¿qué hizo ese movimiento? No lo pudieron acreditar. Como lo dije, no ha quedado acreditado los elementos del delito. El primero es la conducta. Ese no ha quedado acreditado. Ni el iter crímenes, ni la voluntariedad, ni la forma en que lo exteriorizó, porque el perito dijo también en criminalística, él o los victimarios, lo que hace pensar, como dijera la Fiscalía, que pudo o pudieron haber sido otras personas. Y vamos a hacer un supuesto de que, sin conceder, Alejandro estuviera ahí, en ese lugar. En el momento en que crean la duda de que si pudieron haber más personas, para efectos de una condena por el delito de homicidio en grado con cuya participación es autor material, se debe de determinar que fue Alejandro quien accionó el arma de fuego. ¿Pero qué cree? No hay arma de fuego. ¿Cómo podemos acreditarle esa conducta? Por lo tanto, el primer elemento del delito no se acredita. En cuanto al tipo,
Tampoco se acreditan los elementos del tipo objetivo de homicidio, al que prive de la vida a otro. Si no hay conducta, no puede haber una adecuación a un tipo penal. No se puede dar la tipicidad. Por lo tanto, ante la ausencia de conducta, se debe de absolver. ¿Por qué? Porque existe una duda razonable. Y este tribunal, al momento de resolver y apreciar los órganos de prueba que le van a dar convicción, porque no puede tener duda de lo que sucedió, de manera libre y lógica, razonada, deberá acreditar o establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero si no tenemos el arma de fuego, no tenemos la balística, no tenemos el rodisonato, ¿cómo podemos atribuir que la conducta de privar de la vida fue a través del disparo de un arma de fuego? Y si no tenemos la prueba de rodisonato, menos. Por una llamada, al estar frente a una llamada telefónica, existe un criterio de jurisprudencia 20-16-035 de la 10ª época de enero del 2018, que ubica a este tipo de testigos como un testigo de referencia. ¿Qué significa esto? Son testigos de oídas. Esos testigos de oídas tienen que estar adminiculados con otros medios de prueba que no existen en esta causa y en este juicio, señor juez. Únicamente está una relación de llamadas entre el victimado y su hermana, pero eso es todo. Y el hilo conductor que podía llegar a una persona se rompió con la declaración de Araceli Cruz Cruz, quien dijo que no conocía ese número y que no lo había proporcionado. Se rompe el hilo conductor para llegar a Alejandro por el hecho de que no se corrobora la existencia de Aquiles Gordillo Guzmán. La Fiscalía, el primer sospechoso debería haber sido Aquiles Gordillo Guzmán, o si bien Alejandro, por las circunstancias del registro de atención, no debieron de haber dejado de lado a Aquiles Gordillo Guzmán. Máxime que el perito en criminalística estableció que pudo haber sido él o los victimarios, circunstancia que nos pone en un plano hipotético de que pudieron haber sido más personas. Luego entonces, señor juez, no existe o no puede existir una condena. Nullum crimen sine condena, indubio pro reo, presunción de inocencia y ante la duda usted debe absolver. ¿Es cuánto, señor juez? Gracias, señor defensor. Señor fiscal, ya escuchó los alegatos del defensor. ¿Desea usted hacer alguna réplica en cuanto a lo manifestado por el defensor? Señoría, mi representado quiere hacer una manifestación. Adelante entonces. Muchas Perdón, gracias. Fiscal. Sí, señor. Su señoría, confío mucho en la justicia de nuestra nación y escuchando las pruebas ofertadas, yo creo que usted puede determinar el resultado. Gracias. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, señoría. Derivado de lo escuchado de la defensa, parece que estuvimos en dos audiencias totalmente distintas. Para empezar, los argumentos de la defensa, contrario a lo de la representación social, que no son suposiciones, todo lo que ha referido la representación social es basado en lo que han venido a manifestar los peritos. La defensa ha basado sus alegatos de clausura en lo que él supone que vinieron a decir los testigos. Él hizo un análisis y determinó que los testigos pudieron haber dicho esto o pudieron haber dicho aquello. Para empezar la réplica, voy a empezar a contestar las preguntas. Habla sobre Aquiles Gordillo Guzmán y quién es y por qué no se investigó. Esa pregunta, su señoría,
si estuvo ausente la defensa en ese momento, fue contestada por la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández. Se le preguntó a ese respecto y ella refirió que cuando se realiza un análisis de los datos conservados, en ocasiones el teléfono puede estar a nombre de otra persona, pero que eso no es indicativo de que esa persona sea la que utiliza el equipo telefónico. Que los datos proporcionados por la representación social se toman como ciertos, ya que es una autoridad de buena fe. Ahora bien, su señoría, en este caso, atinadamente refiere la defensa que la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía del Ministerio Público. La Fiscalía del Ministerio Público realizó sus investigaciones. Esas investigaciones no fueron inventadas, su señoría, fueron dichas por testigos en esta sala de audiencias. En el caso, como se dijo del testimonio del comandante Mariano López Evadúa, este manifestó quiénes fueron las personas que proporcionaron el número telefónico de Alejandro Pérez Peñate. Su señoría, ¿le creeríamos a la defensa que este hilo pudo haber sido roto, quebrantado, como refiere la defensa? Sin embargo, su señoría, hay que recordar que la defensa también tiene la posibilidad de la prueba de refutación. La defensa, por estrategia de la defensa, decidió no refutar el dicho de los testigos de la Fiscalía. Contrario a ello, su señoría, decidió renunciar a los testigos que pudieron haber, en un caso de que esta información fuera incierta, haber contravenido esa información. Pero él decidió no hacerlo. Él sí fue omiso en esas circunstancias. Él tomó la decisión en concordancia con su patrocinado de decir, ¿sabes qué? Renunciamos y vamos a decir que lo que dijo fue la Fiscalía. ¿En qué basa que lo que dijo la Fiscalía fue mentira? ¿En qué basa su dicho? En meras suposiciones. Argumentos estériles como todos los que vimos en la presente audiencia. Su señoría, otra de las interrogantes refiere el testigo que dónde está el equipo de Martín de Jesús Gómez López, que no lo vimos, que por qué a ese equipo telefónico no se le realizó una extracción de datos conservados. Su señoría, vamos a recordar lo que vimos en esta audiencia también. Esa pregunta fue totalmente contestada. ¿En qué momento, su señoría? El perito Miguel Ángel Luna Martínez fue muy acertado al decir que únicamente dentro de sus funciones, y su señoría como perito en la materia de derecho, le digo que en el artículo 16 constitucional, en su párrafo 12, dice que cuando una de las personas que participen en la comunicación aporte esa información, no se solicitará la intervención de un juez de control. Su señoría, Martín de Jesús Gómez López ya había fallecido, no podía dar esa información a la Fiscalía. ¿Qué hizo la Fiscalía para no ser omisa a ese respecto? Realizó la solicitud de datos conservados de la línea telefónica de Martín de Jesús Gómez López. Es decir, su señoría, en caso de que nosotros hubiéramos tenido el acceso al equipo celular, no hubiera sido necesaria esa circunstancia como se realizó con la señorita Lady Yurani. En este caso, señoría, no fue omisa la Fiscalía, sí realizó la solicitud de datos conservados al juez de control federal. Y en este caso, su señoría, hay que mencionar que ambas informaciones se correlacionaron entre sí y fueron adminiculadas. Por lo tanto, su señoría, el por qué no se solicitó la extracción o por qué no se realizó la extracción es en ese sentido, porque sí se solicitó los datos conservados del equipo telefónico. Continúa el abogado refiriendo sobre ese hilo conductor que se rompe, que el equipo telefónico fue atribuido a Alejandro Pérez Peñate y habla también que surge a través de la investigación el número de su hermano César Mariano Pérez Peñate. Habla de suposiciones y especulaciones. Su señoría, al principio de la intervención para refutar los alegatos de la defensa, se dijo que aparentemente, apreciación de esta representación social, el abogado estuvo ausente o en otro lado.
¿Hubiera quedado alguna duda, su señoría? Es cierto, o sea, Araceli Cruz tuvo duda, por eso hubo un refrescamiento de memoria. Y hubiera quedado duda, como se dijo en los alegatos de clausura, si ese teléfono no se hubiera corroborado a través del dicho del hermano del propio acusado. Si ese dicho no se hubiera corroborado a través de lo dicho por la testigo Araceli Álvaro Arcos. Su señoría, esto fue dicho a través de los testigos de la Fiscalía. Como se ha hecho referencia, el abogado tiene en sus manos, tenía en su poder, lo tenía aquí, lo tenía en este cuarto que está a escasos metros de esta sala de audiencias, la prueba de refutación para refutar lo que dijo el Ministerio Público. Y el abogado, perdón su señoría, pero lo dejó ir, salió por esa puerta. Su señoría, en ese caso, perdón, pero la omisión no es de la Fiscalía, la omisión es de la defensa. Creería que ese hilo conductor se rompió respecto al número telefónico si el propio Alejandro Pérez Peñate no nos hubiera dicho que efectivamente, que no recordaba su número telefónico, pero que efectivamente en ese horario él estuvo en su centro de trabajo, que efectivamente, tal como lo mostró en esta pantalla la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández, él recibió un número telefónico de su hermano, y que ese número que proyectó la ingeniero Magnolia del Carmen Nájera Hernández era el número que le pertenecía a su hermano. Su señoría, ¿en dónde se rompe el hilo? El hilo es robusto, el hilo es fuerte, es inquebrantable. La teoría del caso de la Fiscalía se acredita. Su señoría, un segundo para efectos de ir dando respuesta. Su señoría vuelve a hacer suposiciones contrario a esta representación social. La defensa no son 6 horas después, son 5 horas después. Fue a las 2 de la tarde del uso horario normal. Ahora bien, su señoría, se dijo, ¿qué hicieron las víctimas en ese momento? Realizaron un reconocimiento de cadáver, realizaron la presentación de documentos. Ahora sí me voy a permitir, como dice la defensa, hacer suposiciones. Es un tiempo, su señoría, en el que los familiares tuvieron que ir a su domicilio, buscar el acta de nacimiento que le fue solicitada por el Ministerio Público para acreditar la preexistencia de la vida. Quizás desahogar un poco el dolor que ellos sentían al ver el cuerpo de su familiar fallecido en un tramo de terracería. 5 horas serán suficientes para eso. 5 horas serán suficientes para desahogar el sentimiento de haber visto a un ser querido que fue privado de la vida. ¿Podrán ser 5 horas suficientes? Perdón, su señoría, en lo particular quizás para mí no sería suficiente. Quizás yo necesitaría mucho más tiempo para ir a declarar. Ahora bien, su señoría, habla la defensa de un arma de fuego, y perdón, su señoría. Volvemos a evidenciar la falta de conocimientos de la defensa y que habla sin sustentos y sin fundamentos. Una prueba de balística. ¿Cuál prueba de balística? ¿Qué elementos podríamos necesitar para una prueba de balística? Una ojiva, un casquillo, un elemento balístico no percutido, el arma de fuego. Ahora bien, es cierto, el arma de fuego no se encontró. En diversas ocasiones nunca se encuentra el arma, el objeto vulnerante, pero sí se puede determinar cuál es el elemento vulnerante. Es decir, el perito médico forense puede determinar que una lesión puede ser punzocortante debido a la profundidad y las características de la lesión. Para eso se crean estas ciencias, su señoría. Para eso existe la criminalística del campo, para eso existe la medicina forense. El perito médico fue muy claro al precisar que se determinó que fue por un elemento balístico el que privó de la vida al victimado, toda vez de que se presenció un halo en la herida
y que este halo solo es dejado por elementos balísticos, que estos halos se dejan cuando el elemento balístico fue detonado por un arma de fuego a corta distancia, que la característica ovalada fue en razón a que este elemento balístico tuvo que entrar de manera inclinada, que este tipo de elementos balísticos dejan un camino y que tienen un camino irregular, que por eso dañó varios órganos. Su señoría, perdón, ¿duda de que fue a través de un elemento balístico que se ocasionó la muerte de Martín de Jesús Gómez López? Ausente totalmente la defensa, su señoría. Ahora bien, vamos a hablar de que el químico no encontró nada. Su señoría, volvemos a mencionar, ausente la defensa. ¿Por qué no encontró nada el químico en las manos de Martín de Jesús Gómez López? Porque Martín de Jesús Gómez López no accionó un arma de fuego. Estaba en desventaja con el ahora acusado Alejandro Pérez Peñate. Él no tenía un arma de fuego con que defenderse, estaba inerme, tal como lo dice la fracción tercera en su inciso D del artículo 170 del Código Penal, vigente en este estado de Chiapas. ¿Eso es una omisión? El perito no puede tronar los dedos y que salga plomo y bario en las manos solo para darle gusto al abogado. Los hechos son así porque así acontecieron. Que si no estuvo presente el perito de criminalística de campo al momento de que se practicó la necropsia de ley, no lo estuvo. Su señoría, se recaban las muestras, pero el perito no va a estar, perdón, su señoría, es cuestión ahora sí de lógica, que el perito no va a estar ahí poniendo los paños para recabar las muestras de las manos, mientras el perito está diseccionando, abriendo el cuerpo. Es incongruente, su señoría. Meras suposiciones. Seguimos en la misma sintonía. Fue muy reiterativo en cuanto al hilo, no voy a ser yo más reiterativo en cuanto al hilo, quedó completamente demostrado, los testigos lo dijeron, pudo refutarlo, él decidió no. Dijo que desacreditaría a todos los órganos de prueba. Su señoría, perdón, tuvimos órganos de prueba realmente capaces, tuvimos órganos de prueba que le contestaron a todas sus preguntas. Tuvimos órganos de prueba que le dieron cátedra como él lo pidió, tenía muchas dudas y le fueron respondidas todas sus dudas. Quería saber sobre los principios de la criminalística de campo, se le dijeron los principios de la criminalística de campo. Quería saber sobre radiocomunicaciones, se le dijeron todos los aspectos de las radiocomunicaciones. Y aún así no comprendió, su señoría. ¿Y por qué digo que no comprendió? Ausente nuevamente la defensa. Se le explicó, creo que hasta se lo explicó su servidor y se lo explicó la testigo. Se le habló de las antenas de radiocomunicación, de las bases de radiocomunicación y de las antenas, y que esas antenas son las que están posicionadas de manera radial, que esas antenas son las que dan una geolocalización de manera radial, y se le dijo que también están posicionadas para dar una posición más exacta en cuanto a que están posicionadas hacia arriba y hacia abajo, y que el azimut sí es exacto, que el azimut sí señala la ubicación en donde estuvieron los participantes del hecho, en este caso, las personas que portaban esas líneas telefónicas. Entonces, su señoría, perdón, pero la defensa sigue confundido, ausente totalmente. Refirió también que no se le debe de dar valor probatorio a los testimonios de Araceli Cruz y Lady Yurani Gómez López. Su señoría, fueron congruentes, manifestaron en cuanto a los horarios, en cuanto al modo en el que fueron informadas por los hechos. Si bien es cierto, quizás una omitió manifestar que realizó una llamada. Una omisión no se debe tomar en el caso de un testigo como una falta de compatibilidad. Esta es una apreciación de la propia defensa. Manifiesta que sí fueron congruentes en el momento en el que ambas no le manifestaron a la policía que Alejandro Pérez Peñate había sido quien le disparó a Martín de Jesús Gómez López. Su señoría,
Ellas mismas lo dijeron. Las escuchamos aquí, su señoría. Pudimos ver sus sentimientos. Es la ventaja de este sistema acusatorio penal. Tenemos, su señoría, la capacidad de ver a través de nuestros sentidos la forma en la que declaran. Por eso se le pide que le declaren a su señoría, que lo vean a usted. Usted vio cómo era el sentimiento de ellas. Usted logró apreciar que lo único que querían ellas en ese momento era llegar con velocidad al lugar en donde supuestamente, bueno, no en donde supuestamente, en donde estuvo el cuerpo del ahora victimado. ¿Por qué querían llegar con esa prontitud? Porque ellas pensaban que estaba aún con vida. ¿Por qué pensaban que aún estaba con vida? Porque les realizó llamadas telefónicas, porque le gritaban por su nombre para efectos de poder localizarlo. Su señoría, perdón, pero yo también, si un familiar fue herido por bala y todavía está con vida, no me voy a detener a dar explicaciones. Voy a pedir el apoyo, sí, vámonos. Y después de eso, su señoría, exigirles a las víctimas indirectas que después de ver el cuerpo de su familiar, ellas todavía se pongan a dar explicaciones. Su señoría, salimos de la congruencia de cómo pueden ocurrir los hechos. Además, cada persona percibe los eventos de manera distinta. Entonces, sí, el abogado puede hacer miles de suposiciones, pero tampoco refutó nada de eso. No refutó a través de los testigos que venían en el taxi, no refutó a través de los testigos que pudieron haber estado en el trabajo, no refutó a través de ningún testigo lo que dijo esta representación social. ¿Y por qué no lo refutó? Porque él así lo decidió. Él decidió decirle adiós a sus testigos y poco a poco fue renunciando a todos ellos. ¿Cuándo? Cuando escuchaba la teoría del caso del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque sabía, como se dijo en los alegatos de apertura, que el cuento que nos vino a contar Alejandro Pérez Peñate no iba a tener ningún soporte con los testigos. Fue claro al decir la omisión que él cometió al desechar a Araceli, al momento de decir por estrategia de la defensa, sí, pero no lo escuchamos aquí, su señoría. Pero lo que escuchamos, sí, fue el testimonio de los testigos que vinieron a decir que a través de su testimonio fue como lograron establecer que ese número telefónico pertenecía a Alejandro Pérez Peñate. Y se reitera que todo esto, su señoría, fue corroborado por el propio acusado Alejandro Pérez Peñate. Habla de lo que dijo el perito. Su señoría, el perito es una persona profesional, el perito en criminalística de campo. Él pudo determinar que una persona accionó el arma de fuego. Y aquí pudimos escuchar quién fue quien accionó esa arma de fuego. Habla el abogado, cita la tesis jurisprudencial con número de registro 2016-03 de enero de 2018, llamada testigos de referencia, y que estos son testigos de oídas. Su señoría, con su propia tesis le contesto al abogado. Sí, los testigos de referencia se llaman testigos de oídas cuando no escuchan a través del partícipe del evento la narración de los hechos. En este caso, su señoría, los testigos lo escucharon a través del propio victimado. ¿Cuál testigo de oídas? ¿Cuál testigo de referencia? Perdón, su señoría, mala interpretación de la jurisprudencia. Su señoría, son testigos que nos vinieron a decir aquí que de manera directa escucharon ellos del propio victimado lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que le disparó a Alejandro Pérez Peñate. En ese sentido, pierden esta referenciación. Por lo tanto, no hay cabida a esa tesis jurisprudencial. La voluntariedad, su señoría. Ya después, bueno, nos metimos a los elementos del tipo penal y que no quedaron acreditados, que porque no se encontró el arma, que no se acreditó la conducta, toda vez de que concediendo, suponiendo sin conceder, pudieron haber estado varias personas. El perito, eso sí, ¿no? Como se dijo en algún momento por argumentos de la defensa sobre los temas esotéricos, el perito efectivamente no pudo determinar si en el lugar habían más personas. Eso fue lo que dijo él. No habló sobre participación,
no habló sobre coautoría, no habló sobre ninguno de esos aspectos. Manifestó que no podía determinar si habían más personas, pero sí manifestó que una persona accionó esa arma de fuego. ¿Que por qué no se le practicó la prueba de rodizonato a su detenido? Pues, su señoría, si se lo hubiéramos practicado, el abogado estaría diciendo aquí que se le violaron sus derechos. ¿Que por qué se le practicó la prueba de rodizonato de sodio cuando no estaba en presencia de su abogado defensor? Y por si eso fuera poco, su señoría, sí, después de 3 días, 4 días, en el momento en el que fue aprehendido, su señoría, es evidente que esas manos ya fueron lavadas, que fueron utilizadas para comer, que fueron utilizadas para muchas cosas, y que esos elementos como lo son el plomo y el bario ya desaparecieron. Entonces, su señoría, omisiones no hubieron, un hilo que se ha manifestado robusto, incongruencias entre las manifestaciones de los testigos, ¿dónde? Entonces, todas las interrogantes que se planteó la defensa, perdón su señoría, pero si él estuvo presente, si estuvo ausente, ¿será ya propio o atribuible a la defensa, toda vez de que esas preguntas, como se ha hecho referencia, sí fueron contestadas? Un segundo. Su señoría, también en cuanto al móvil, digo, la representación social sí habló de la sociedad, pero no voy a traer a toda la comunidad del Calvario, las Delicias, para decir pues, lo que dicen de las preferencias sexuales. Eso lo sabía Araceli Cruz Cruz, por eso fue que ella lo manifestó. Su señoría, sí había un móvil. Esto, su señoría, también se concatenó con la situación del registro de atención. Aquí voy a puntualizar algo también, su señoría. El abogado fue puntual al decir que efectivamente Alejandro Pérez Peñate aceptó que ese registro de atención existió. No solo eso, su señoría, aceptó que él maneja un vehículo tipo Pointer y que ese vehículo era de color azul y que después lo cambió a color ostión aperlado, como refirió él. Entonces, su señoría, vamos a continuar ahí, o sea, ¿cuáles dudas? Dice que ese asunto no se resolvió. Su señoría, estamos resolviendo un homicidio, no una situación de lesiones. ¿Por qué se tomó ese registro de atención? Porque es un antecedente. El abogado no puede decir que no es un antecedente de que efectivamente Alejandro Pérez Peñate atentó contra la vida del profesor Martín en alguna ocasión anterior. ¿Por qué? Porque ese registro de atención existe. Y si no fue resuelto, su señoría, eso, perdón, pero no era lo que quería acreditar la representación social. Si fue resuelto o no, perdón, pero para la teoría del caso de nosotros no nos interesa. Nos interesa que había un antecedente, que ese antecedente existe y que en ese antecedente se dice que Alejandro Pérez Peñate atentó contra la vida del profesor Martín. Por lo tanto, su señoría, creo que todas las preguntas que ha hecho la defensa están contestadas. Es cuanto. Gracias, señor fiscal. ¿La asesora jurídica desea hacer alguna réplica en cuanto a los alegatos de la defensa? No, ninguna, señoría. ¿La víctima desea hacer alguna réplica sobre el particular? Ninguna, su señoría. Bien. Señor defensor, ya escuchó las réplicas del fiscal. ¿Desea usted hacer alguna dúplica sobre tales réplicas? Gracias, señoría. Nada más para cerrar lo que establece el Código Nacional. Contestó a mis preguntas la Fiscalía, según él, pero en el juicio no fueron contestadas. Ausencia de defensa, no se hubiera preocupado tanto por impugnar y revocar y estar promoviendo tantas objeciones. La teoría del caso de la Fiscalía no ha sido acreditada. El estándar probatorio
para el dictado de una sentencia condenatoria es muy alto. Quizá con lo que tiene, para una autovinculación es suficiente. No nos queda duda, el estándar es mínimo. Pero para emitir una sentencia condenatoria, el estándar es aún más alto. No debe quedar lugar a dudas. No debe. No debe de decir que pudo. Y si usted escucha el audio, la Fiscalía se pasó diciendo eso. Los peritos, usted lo va a escuchar, cómo fue que fueron contestes al contrainterrogatorio. Si bien es cierto, son peritos especiales, sí, pero cuando se les cuestionó, dudaban en su respuesta, o otros evadían su respuesta. Pero todo eso, señor juez, va a quedar al arbitrio de usted. Ya esta defensa fijó una postura, la carga de la prueba es de la Fiscalía y usted tendrá que resolver atendiendo todo lo que hemos escuchado en juicio. Muchas gracias. Bien, señor defensor. ¿El acusado desea hacer alguna otra manifestación en cuanto a las réplicas? Ninguna, señoría. Bien. Señor fiscal, ¿alguna otra manifestación? No, su señoría, muchas gracias. ¿La asesora jurídica desea alguna otra intervención? No, su señoría. ¿La víctima? Ninguna, su señoría. Bien. Aun cuando al acusado ya se le ha concedido el uso de la voz, sin embargo, el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales le concede el derecho, al igual que su defensor, si desea hacer alguna manifestación a este órgano jurisdiccional, lo puede hacer. Ninguna, su señoría. Muy bien. Pues una vez que se han escuchado las partes en relación a sus alegatos de clausura, y al haber desahogado los medios de prueba que fueron ofertados como también de haberse concedido la oportunidad al acusado de expresarse en términos de la disposición ya señalada anteriormente, en términos del artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaro cerrado el presente debate. Sin embargo, para los efectos de la emisión del fallo, este órgano jurisdiccional se retirará a deliberar en forma privada, continua y aislada hasta emitir el fallo correspondiente, que no deberá de exceder de 24 horas. Por lo tanto, tomando en consideración que esta audiencia ha concluido a las 14 horas con 8 minutos, para efectos de la audiencia de emisión del fallo, cito a las partes para las 13 horas del día de mañana, 12 de febrero. Quedan legalmente notificados de la hora y la fecha de la emisión del fallo. Buenas tardes.